servicio a ambas torres. Y luego se dobló su capacidad mediante un sistema que empleaba 2 ascensores dobles en cada viaje. Un ascensor sin paradas trasladaba a los pasajeros a media altura, a lo que se llama la recepción del cielo. Y allí se cambiaban a otro ascensor local. En total nunca se tardaba más de 70 segundos en llegar a cualquier piso. Esta ingeniosa solución redujo a la mitad del espacio que ocupaban los ascensores. A finales de 1995 solo quedaba un año para que se cumpliese el plazo de ejecución. En la Torre 1, Bob Pratt sacaba una ventaja de 2 pisos a John Dunsford en la Torre 2. Iban 72-70. Iba ganando la carrera desde el principio. Estaban cumpliendo a tiempo los plazos. Y ya se veía el final del túnel cuando se produjo un desastre. Con un mega edificio de esta escala, los progresos se supervisaban concienzudamente. Bob Pratt estaba a punto de recibir malas noticias. El periodo más estresante para mí y para el equipo fue cuando el edificio alcanzó la planta 72. Nuestro supervisor nos vino a ver un día y nos dijo: creo que tenemos un pequeño problema. Tan pequeño que solo medía 25 milímetros. Había pasado lo peor. La Torre 1 no estaba recta. Se salía de la vertical 25 milímetros. Y lo que es peor, la noticia se filtró. Se trataba de un proyecto público y no solo estaba en entredicho la integridad estructural del edificio. Las Torres Petronas eran un símbolo de prestigio y no podían exponerse a semejante humillación. Si el equipo de Bob continuaba trabajando, la desviación de la vertical aumentaría cada vez más. No sabían qué hacer. Hasta el clima pareció conjurarse en su contra. Nos retrasaba todas las tardes. Después de llevar toda la mañana trabajando, todos los días, hacia media tarde, se producía el típico diluvio malayo de Kuala Lumpur. La gente corría a ponerse a cubierto y los obreros abandonaban la obra. No sabíamos qué hacer para solucionarlo ni cómo íbamos a terminar la torre. El equipo de la Torre 1 estaba a punto de sucumbir a la desesperación. No obstante, empezaron a corregir cuidadosamente el problema de enderezar el edificio hacia la vertical. Cada uno de los 16 pisos siguientes se construyó ligeramente inclinado hacia la vertical con una desviación apenas visible de 2 milímetros. Hubo que recalcular los planos. Fue un contratiempo que Bob Pratt no podía permitirse. Tenía a John Dunsford en los talones. La carrera estaba recalentándose a medida que llegaban al sprint final. La Torre 2 podía alcanzar a la Torre 1. La distancia se acortaba día a día. Podíamos comprobarla con los prismáticos. Las 2 torres ya tenían 80 pisos, pero la seguridad de los rascacielos se convertiría en la siguiente pesadilla de ambos equipos. Las Torres Petronas ya eran el edificio más alto de Asia, incluso inacabadas, y el símbolo del orgullo nacional de Malasia. Pero un suceso horrible que se produjo a 15.000 kilómetros de distancia convirtió su altura en una fuente de vulnerabilidad. En Oklahoma, en abril de 1995, Timothy McVeigh aparcó una furgoneta llena de explosivos junto al edificio federal Murrah, construido de hormigón. La explosión puso al mundo en alerta frente al terrorismo. Se hizo evidente que todos los edificios públicos estaban indefensos frente a esa amenaza, especialmente los más prestigiosos como las Torres Petronas. El atentado de Oklahoma obligó a los constructores de las Petronas a volver a la mesa de dibujo. Tuvieron que replantear urgentemente las medidas de seguridad del edificio. El primer punto débil estaba justo debajo del edificio, donde una bomba podría causar los mayores daños. Originalmente las torres contaban con 3 niveles de aparcamiento subterráneo. Ahora la gente aparcaría debajo del centro comercial. Los sistemas de seguridad y de suministro se sacaron del edificio y se trasladaron a un lugar escondido en alguna parte de Kuala Lumpur. Pero todavía quedaban más malas noticias. El daño que se había producido en Oklahoma era muy superior al que se esperaba que podía producir una bomba casera.
El fallo de uno de los pilares del edificio contiguo a la bomba hizo que se derrumbase toda la fachada. Las Petronas estaban construidas sobre pilares de hormigón similares. El equipo tenía que averiguar si sus enormes torres eran igual de vulnerables. Era un problema muy grave. Con 80 pisos de altura levantados, era demasiado tarde para rediseñar las torres. Los cálculos de emergencia dieron un resultado sorprendente. Demostraron que las torres Petronas no solo habrían resistido una explosión como la de Oklahoma, sino que cada una podía permitirse perder 3 de los 16 pilares principales que las sostenían. El penoso proceso de diseño y el compromiso de calidad habían tenido como efecto una estructura impresionantemente estable. Podían estar satisfechos de la resistencia del edificio en caso de atentado, pero la seguridad de sus ocupantes seguía siendo un problema. El fuego es la pesadilla que ronda a todos los diseñadores de edificios altos. Tenían que concebir un modo de evacuar a la gente rápido. Si no lo lograban, podría producirse un desastre. En 2003, en el centro de Chicago, los trabajadores del edificio de la oficina del condado de Cook sabían que no tenían que utilizar los ascensores en caso de incendio. Pero no les sirvió de gran ayuda, porque la escalera de emergencia estaba llena de humo. Como no existía ruta de escape alternativa, fallecieron 6 personas. El equipo de las Petronas tenía que asegurarse de que un posible incendio no dejase atrapados a los ocupantes de los pisos superiores, donde no llegan las escalerillas de los bomberos. Pero tenían a su disposición 2 torres. Si lograban que los 2 edificios funcionasen como uno solo, cada torre podría actuar como vía de escape de la otra. Pero había una distancia de 60 metros entre ambas. La solución fue la innovación más sorprendente del arquitecto Peli. El puente sobre el cielo fue la parte más brillante de todo el diseño. El puente significaba que en caso de emergencia, la gente de una torre podía escapar por la otra. Partía por la mitad la necesidad de escaleras. En el pasado solo se habían construido puentes similares cerca del suelo. Era un concepto muy atrevido e innovador. El puente sobre el cielo logró que las torres fuesen reconocibles instantáneamente en todo el globo. Fue el toque final del arquitecto César Peli a su puerta del futuro. También fue una pesadilla para los ingenieros. Todos los edificios altos se mueven con el viento. Si las torres fueran independientes no importaría, pero con un puente fijo uniéndolas, los movimientos podrían tener efectos catastróficos. El equipo necesitaba que las torres se movieran lo menos posible. Esa fue la tarea de Charlie Thornton. Hay muchos edificios altos en los que cuando entras en el cuarto de baño y te fijas en el agua de la taza del inodoro, notas que se mueve, porque el edificio está oscilando. Las pruebas efectuadas en el túnel de viento demostraron que las Petronas iban a ser uno de los rascacielos más estables que se han construido. El uso de miles de toneladas de hormigón había causado graves quebraderos de cabeza respecto a su peso durante las fases de diseño y construcción, pero ahora ese mismo peso reducía significativamente la oscilación. Aún así, las torres se moverían algo y no podía hacerse nada para evitarlo. Pero se les ocurrió una solución ingeniosa. Unos soportes enormes permitirían que el puente se moviese libremente y a la vez lo mantendrían anclado firmemente entre ambas torres. John Dunsford, el jefe del equipo de la Torre 2, recibió el encargo del puente y tuvo que izar la colosal estructura y colocarla en su sitio. Bob Pratt, de la Torre 1, se alegró de no estar en su pellejo. Pesaba 400 toneladas, más que un Boeing 747. Y teníamos que izarlas por el aire. Nos alegramos de que se lo encargaran a ellos. No queríamos más quebraderos de cabeza. Dependían del puente sobre el cielo para que el edificio fuese seguro. Si no podían colocarlo en su sitio, las torres serían una potencial ratonera para miles de personas. El equipo no podía permitirse que la operación de izado fallase. El propio primer ministro presenció la operación, al igual que el resto del mundo, gracias a los medios de comunicación internacionales. Serían capaces